Los avances de la industria agrícola y las tendencias económicas de una gran región. El acontecer más destacado del mundo del agro. La actualidad del campo de América Latina se resume en Noticias del Agro. Titulares. Brasil suspenden exportaciones de carne bovina a China. América. Países del Caribe se comprometen en construcción de agricultura resiliente. Estados Unidos. Informe oficial cuestiona importaciones agrícolas desde México. Ecuador. Productores de arroz solicitan ayuda al Estado. Argentina. Amplían intercambio comercial agropecuario con Cuba. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Como siempre, es un gran gusto saludarles para una nueva emisión de Noticias del Agro. Soy Karen Terán y de inmediato iniciamos. Hoy lo hacemos en Brasil, país que suspendió las exportaciones de carne bovina hacia China, luego de confirmar 2 casos de encefalopatía espongiforme en 2 plantas cárnicas de 2 estados. Veamos. El hallazgo de los 2 casos de vaca loca fue confirmado por el Ministerio de Agricultura del gigante sudamericano. La suspensión de envíos es parte de un mecanismo acordado por las 2 naciones, en la cual se le permite a las autoridades de China evaluar el problema y decidir cuándo reiniciar las compras de carne bovina a Brasil. Según información del ministerio, los casos fueron hallados en plantas cárnicas del estado de Mato Grosso y Minas Gerais. Agregaron que estos son el 4º y 5º caso de enfermedad atípica de las vacas locas, que se ha detectado en Brasil en 23 años. Las autoridades brasileñas resaltan que la enfermedad atípica de las vacas locas se desarrolla espontáneamente y no está relacionada con el consumo de alimentos contaminados. Además, sostienen que Brasil nunca ha tenido un caso de enfermedad clásica de las vacas locas. De momento, el gobierno brasileño espera que la suspensión se levante rápidamente. En la actualidad, el país envía más de la mitad de sus exportaciones de carne al país asiático. En el marco de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2021, los representantes de 14 naciones del Caribe se comprometieron en construir una agricultura más resiliente ante los desafíos del cambio climático que afecta esa región. La cumbre de 2 días que se realizó de manera virtual tuvo como lema Sistemas agroalimentarios sostenibles, motor de desarrollo de las Américas. En la reunión, distintos representantes de los países caribeños expresaron sus razones en pro de transformar la agricultura de esa región. Respecto al tema, el ministro de Agricultura de Barbados indicó que el Caribe necesita ser resiliente a los desastres naturales generados por el cambio climático. Por su parte, el secretario permanente en el Ministerio de Agricultura de San Cristóbal y Nieves señaló que su país está buscando transformar su agricultura para garantizar la seguridad alimentaria. En ese mismo orden de ideas, la secretaria general de la Comunidad del Caribe, Carla Barnett, señaló que las naciones caribeñas buscan transformar sus sistemas agroalimentarios y en paralelo aumentar la resiliencia productiva, con miras a reducir la elevada importación de alimentos en un 25% al año 2025. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó un informe en el que se refiere a las importaciones de productos agrícolas desde México y cómo este comercio bilateral estaría generando pérdidas a los agricultores estadounidenses. De acuerdo con el informe, el aumento de las importaciones de productos mexicanos estaría costando casi $4.000 millones en pérdidas de ingresos para los agricultores del estado de Florida. En una conferencia de prensa, la comisionada de Agricultura del estado señaló que el desequilibrio es el resultado de prácticas desleales de comercio exterior. A su juicio, México no está comerciando de manera justa, sin embargo, no señaló cuáles serían las presuntas prácticas injustas. La funcionaria comentó que la brecha entre las exportaciones agrícolas mexicanas y el valor agrícola total de Florida
se amplió de 11.000 millones de dólares a 23.300 millones, ya que según su declaración, las importaciones aumentaron un 580% desde el año 2000. La Oficina del Censo comunicó que México recuperó de enero a julio de 2021 parte de su cuota perdida en el total de importaciones a Estados Unidos en 2020, un año en que la pandemia de COVID-19 causó estragos y se mantiene ahora como primer socio comercial de ese país. En Estados Unidos, específicamente en la Universidad de California, se encuentran investigando una manera de utilizar menos agua para los cultivos de uva. Según un artículo publicado en una revista científica en días recientes, da cuenta sobre un posible hallazgo de los académicos mediante el cual se optimizaría el uso del agua para el riego. Veamos. Según el estudio publicado, los productores de uva pueden utilizar el 50% del agua que antes usaban, sin comprometer el sabor, el color y el contenido de azúcar. La investigación es publicada en momentos en que los viñedos de California están siendo golpeados por una fuerte sequía. Los académicos estudiaron por 2 años el riego de una plantación de uva, un año lluvioso y otro hiperárido. Se enfocaron en la evapotranspiración de los cultivos, que era la cantidad de agua perdida a la atmósfera del sistema de viñedos según el tamaño del dosel. Las pruebas semanales utilizaron riego para reemplazar el 25%, 50% y 100% de lo que había perdido el cultivo por evapotranspiración. Los investigadores encontraron que reemplazar el 50% del agua era lo más beneficioso para mantener el perfil de sabor y el rendimiento de la uva. El nivel de hongos microrrízicos que ayudan a las vides a superar tensiones como los déficits hídricos tampoco se vio comprometido y el agua utilizada para diluir la aplicación de nitrógeno también se redujo, haciendo que el proceso sea más respetuoso con el medio ambiente. En Ecuador, los productores de arroz sostuvieron una reunión con las máximas autoridades agropecuarias del país. En el intercambio, los productores expresaron los inconvenientes que presenta el gremio en la actualidad y solicitaron la intervención oficial del Estado en el caso de los precios. Veamos. La ministra ecuatoriana de Agricultura, Tanly Vera, fue quien representó a las autoridades del Estado en la reunión con los productores del gremio arrocero. En el encuentro abordaron temas como acciones para combatir el contrabando, mecanización, afianzamiento de canales de comercialización, entre otros. La ministra se refirió al último punto al expresar que con mayor cantidad de productores negociando para exportar, el país logra incrementar su presencia en el mundo. Además, sostuvo que es necesaria la unidad entre el productor agrícola y la industria. Distintos gremios han expresado su preocupación en días recientes, pues expresan que la industria no tiene suficiente stock y muchos productores no tienen a quién venderle la producción. Ante esta situación argumentan que el Estado debe intervenir para ayudar a los más de 2.000 agricultores arroceros en el país a vender o almacenar su arroz. La Cancillería argentina notificó que ese país profundizó sus lazos de cooperación bilateral en materia agropecuaria con Cuba. Ampliemos. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería argentina, el titular de ese despacho, Jorge Neme, mantuvo una intensa agenda de trabajo con las autoridades cubanas. El objetivo de ambas acciones es promover una mayor producción de alimentos en Cuba que permita sustituir la importación de alimentos de la isla. Con las reuniones, los representantes de los dos países evalúan alternativas para desarrollar proyectos de cooperación técnica y modelos de negocios en diversas zonas agropecuarias en Cuba. Asimismo, se avanzó en un esquema que contemple la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. Al respecto, el canciller argentino expresó que el país sudamericano acompañará a la República de Cuba en su proceso de sustitución de importaciones. Según su declaración, a partir del fortalecimiento de las capacidades locales y la dinamización de las cadenas de valor, algo que a su juicio permitirá mejorar la productividad de manera sostenible y robustecer el abastecimiento de su mercado interno con producción propia. En México, las exportaciones de cítricos y sus derivados aumentaron un 28.3% entre los meses de enero y julio de este año. Así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Más detalles en el reporte.
Según la dependencia, las exportaciones de cítricos alcanzaron un valor total de 912.3 millones de dólares, sobre los 711 millones del mismo periodo de 2020. El ente agregó que con base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el principal destino de las exportaciones cítricas de México fueron Estados Unidos, Países Bajos y Alemania. Los productos que destacaron en la categoría fueron las naranjas, mandarinas, toronja y limón. La Secretaría detalló que la venta internacional de productos procesados derivados del cítrico supone una oportunidad para captar mayores divisas. Como ejemplo, colocaron las exportaciones de jugo de naranja, las cuales crecieron 36% en el periodo enero-julio. El órgano público recordó que los cítricos son frutos de alto consumo en México y de los principales productos de exportación, con características que los distinguen. Y también en el comercio con el exterior se encuentran los siguientes derivados: jugos, aceites esenciales, cáscaras y purés. Según datos de la Secretaría, México en la actualidad es el segundo exportador mundial de limón, con 17.7% del valor de las ventas mundiales, mientras que la naranja es el cultivo perenne con la mayor superficie sembrada, además de que el país es el cuarto productor mundial de toronja. Y finalizamos este primer espacio informativo haciendo mención de un informe de una ONG ambientalista en la cual se destaca que cerca del 30% de las especies de árboles mundiales están en peligro de extinción. Veamos. La presentación del informe estuvo a cargo de la ONG Asociación Internacional de Jardines Botánicos para la Conservación. En el estudio se destaca que, en general, el número de especies arbóreas amenazadas es el doble del número de mamíferos, aves, anfibios y reptiles amenazados combinados. Casi un tercio de las especies de árboles del mundo están en riesgo de extinción, mientras que cientos quedaron al borde de ser aniquiladas, reveló un informe publicado por la organización. Según el documento, 17.500 especies de árboles, aproximadamente el 30% del total, están en riesgo de extinción, mientras que 440 especies tienen menos de 50 individuos en la naturaleza. En el estudio, el ente recuerda que los árboles ayudan a mantener el ecosistema natural y se consideran vitales para combatir el calentamiento global y el cambio climático. La extinción de una sola especie podría provocar la pérdida de muchas otras. Es momento de hacer una breve pausa. Al volver, más información. Les invitamos a ingresar a nuestra cuenta de Facebook, donde nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos. Al regreso. Crean herramienta para monitorear el aumento del nivel del mar.